Iba a decir que es muy importante, y realmente todas las unidades son importantes, pero la unidad 3 nos ayuda a detectar qué tan bien puede estar nuestra granja. Cuando ustedes trabajan en una granja o cuando ustedes tienen una granja o cuando ustedes asesoran una granja, necesitan tener un panorama de qué tan bien estoy produciendo en la granja, porque todo es perfectible, todo podemos mejorar con un poquito de voluntad. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Mairani, oye Mairani, ¿crees que si tengo 20% de cerdos muertos, pues en toda esa etapa de crecimiento, desde destete, desarrollo y engorda, ¿estará bien o estará mal? ¿Qué pensarías tú? Así de entrada lo que se te ocurra, Mayrani. ¿Qué pensarías tú? ¿Que estará bien o estará mal tener 20% de mortalidad en toda mi línea de producción? Le llamamos línea de producción a los lechoncitos que se destetan y que se van a rastro. Mal. Está mal por el simple hecho de que no tendrían que morirse cerdos, ¿de acuerdo? Por eso está mal. La granja podría ser quizá rentable, a lo mejor con un 5 o 8% de mortalidad, pero aún así tenemos que identificar por qué se están muriendo los cerdos. No nada más por rentabilidad, sino por bienestar de los propios animales que usamos para producir y consumir. Así de simple. Entonces necesitamos saber los rangos, los parámetros de producción que nos podrían permitir ser eficientes, pero que aún sobre ellos podemos disminuir ese impacto clínico. No tienen que estar enfermos, no tienen que morirse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de hoy es parámetros de producción y flujo de producción. En el caso de los parámetros de producción, se pueden definir como los rangos que debemos manejar de alguna de las variables de producción que podemos medir. ¿De acuerdo? El ejemplo pues, es mortalidad o fertilidad, morbilidad, etc. Entonces, son los rangos que definen una variable. La idea es que logremos un rango aceptable o el óptimo de ese rango y esto va a depender de diferentes factores como raza, la edad que estamos evaluando, digamos, para ver el parámetro productivo. En el caso de las hembras, pues tiene mucho que ver el número de partos. Si nosotros estamos evaluando el número de lechones, es decir, el parámetro número de lechones nacidos por cerda, por poner un ejemplo, pues va a depender de si es una cerda joven o es una cerda que ya tiene más de 5 o 6 partos, condiciones ambientales, ¿de qué más podría depender? O sea, que yo alcance un buen parámetro, ¿de qué más podría depender? ¿Cómo qué se les ocurre? Yo quiero ser el mejor en la granja y tengo mucho que evaluar, pero aparte de la raza, edad, número de partos, medio ambiente, ¿qué otras cosas podrían alterar o afectar esos parámetros de producción? La alimentación. Claro, ¿qué también estoy alimentando a los cerdos? Eso se traduce en producción o en crecimiento, ¿no?
Si doy un buen alimento, ¿qué va a pasar con mis lechoncitos a los 5 meses y medio? Pues ya van a alcanzar los 100 kilogramos, que era el peso al mercado. Si yo doy una mala alimentación, pues seguramente no van a alcanzar los 100 kilogramos a esa edad. Aparte de la alimentación, ¿qué otra cosa podríamos sumar aquí? Podría ser la parte de la vacunación y la medicina preventiva, pues si no lo Exacto, haces se te van a morir. exacto, todo lo relacionado a medicina preventiva. Si yo sé que en la granja hay alguna enfermedad y no vacuno, pues obviamente pueden enfermar y el impacto será mayor. Si yo estoy monitoreando a mis cerdos y de repente veo que alguno se siente mal, hago algunas pruebas de laboratorio y ubico qué enfermedad bacteriana es, por ejemplo, pues puedo medicar a todo ese lote para evitar que la enfermedad que se está transmitiendo en ese momento me genere mayor problemas clínicos. Entonces, todo lo relacionado a seguridad, cuidados, manejo, etcétera, tenemos que considerarlo. Obviamente también, si están de acuerdo conmigo, sería pues directamente el manejo. ¿Se acuerdan que comentamos la clase pasada que podía haber una granja tecnificada, es decir, muy sofisticada, con mucha inversión, pero mal manejada, pues no va a funcionar bien? Pero también tiene que ver si es tecnificado o semitecnificado. Las tecnificadas normalmente nos facilitan el manejo y tendríamos, en teoría, que alcanzar una excelente producción. Vamos a ver con mucha calma, y les pido un poco de calma. Hola, Carla. Les pido un poco de calma. Bueno, Carla, Ade, a César ya le había saludado, a Mayrani, a Daphne, Ale, Aleteya y todos, todos los que no abren cámara por estar atentos. Gracias. Vamos con 20 parámetros, así es que no pierdan la paciencia. Ya somos 32 en la sala, quiere decir que se mantuvo el número de alumnos, me parece. El primer parámetro que debemos identificar es edad a primer servicio. Miren, la edad a primer servicio es simplemente la edad que tiene una cerda cuando se cruza con el semental por primera vez o cuando se insemina por primera vez, ¿sí? Cuando hablamos que una hembra es servida, quiere decir, bueno, que es inseminada o que se le da monta natural, pero este parámetro es a qué edad fue el primer servicio, ¿de acuerdo? ¿A qué edad fue el primer servicio? Cuando nosotros tenemos puros números en la granja, es decir, ya después verán cómo vamos llenando los registros de producción. Lo que hacemos es restar la fecha de nacimiento a la fecha en que la hembra es inseminada, ¿sí? Es simplemente una resta. Cuando veamos números lo hacemos, pero tan solo con el simple hecho de saber que el nombre mismo lo describe, la edad de primer servicio, pues es qué edad tenía la hembra cuando se inseminó por primera vez. ¿Qué edad tenía la hembra cuando se inseminó por primera vez?
Y resulta que el rango de edad a primer servicio irá desde los 200 a los 246 días. De una vez les comento algo bien importante. Normalmente, de los 180 a los 210 días de edad, la hembra presenta su primer estro, ¿sí? Alrededor de los 180, 200 días, presenta su primer estro. Sin embargo, no es bueno inseminarlas en el primer estro. Tenemos que esperarnos 21 días después, es decir, en el segundo estro podemos inseminarlas. Debemos dejar pasar, digamos, un ciclo hormonal. ¿Y a qué me refiero con un ciclo hormonal? Acuérdense que la hembra presenta el primer estro y cada 21 días de ahí en adelante, obvio mientras no sea inseminada, cada 21 días entrará en estro. Cada 21 días es su ciclo. En el momento que nosotros decidamos, pues podamos inseminarla. Sin embargo, tenemos que esperar a que presente el segundo estro para que ese ciclo hormonal no pierda, pues digamos, el estímulo de la hipófisis y de la pituitaria para que una vez que para esa cerda, después del ciclo productivo 1, vuelva a inseminarse, ¿sí? O sea, vuelva a entrar en estro. Entonces, recomendación, no inseminar en el primer estro, inseminar hasta el segundo estro, que seguramente estará alrededor del día 220, 230 de edad. ¿Sí? El segundo parámetro de producción es porcentaje anual de reemplazos. ¿Qué significa o a qué nos referimos con reemplazos? Imagínense que ustedes compran sus animales para su granja hoy, ¿sí? ¿Qué va a pasar en 2 años? Muchos de sus animales quizá ya no son productivos, o en 2 años quizá alguno de sus sementales dejó de montar, o quizá montaron un semental grande con una hembra chica y la hembra se lastimó de su pata, qué sé yo, cualquier cosa que implique que ya en mi granja hay animales viejos o hay animales lastimados que tengo que eliminar y comprar nuevos animales para sustituir. A esos les llamamos reemplazos, ¿de acuerdo? Son hembras nuevas que van a llegar a sustituir hembras que ya no son productivas. Esos son los reemplazos. Ya contesté tu pregunta, Mayrani. Perdón, es que acabo de ver el mensaje. ¿Todavía no la contesto? Ah, ok. Les comentaba que, ¿por qué se debe dejar pasar un estro? Por 2 cosas. A los 180 o 190 días que presentan el primer estro, la hembra fisiológicamente no está 100% madura. Sigue un poquito en crecimiento. Pero aparte, el ciclo hormonal en donde hay estradiol, en donde hay FSH, en donde hay hormona luteinizante, etcétera, tiene una rampa, si la podemos llamar así, una rampa de estabilización en donde cuando es joven, o sea, cuando tiene 100 kilogramos de peso o 150 días de edad,
está activándose su sistema hormonal, ¿no? A través de la glándula pituitaria. Y si yo no espero que se complete un primer ciclo hormonal y la insemino en el primer estro, cuando queda gestante, empieza la producción de progesterona. Cuando termina la gestación, cae por completo ese estímulo hormonal que debió haberse consolidado en un primer ciclo estral, es decir, durante los primeros 21 días. Si yo la insemino y ni siquiera había tenido un ciclo, es muy probable que sea muy difícil que entre en estro después de que termina su primer gestación. ¿Sí? Es edad y estabilización del estímulo hormonal a través de las glándulas. El riesgo es no tener un segundo parto o no tener un ciclo regular, hormonal me refiero, después de la gestación que fomentamos, ¿no? ¿Sí, Amairani? Perfecto, entonces, nos vamos con porcentaje anual de reemplazos. En el caso de los machos, el porcentaje anual es del 40 al 50%. Eso quiere decir que si mi granja tiene 10 machos, cada año voy a cambiar 5. Y en el caso de las hembras, del 30 al 35% anual de reemplazos. Si mi granja es de 100 hembras, pues tendré que reemplazar 30 o 35. En el caso de los machos, hay una razón muy común. ¿Qué es lo que pasaría si ustedes tienen un lote de hembras hoy inseminadas con un macho? Si están de acuerdo, en 114 días paren sus hijos, 21 días después los destetan, pero a partir del parto pasan 6 meses, es decir, 180 días para que esas hembras presenten su primer estro. Los pequeñitos que nacen de la inseminación de hoy, ¿sí me siguieron? Hoy insemino o doy monta natural, tengo mi semental. Pasan 114 días y 6 meses después ya tenemos hijos de esta camada que quizá puedan utilizar hembras para inseminación, para autorreemplazo le llamamos. Tenemos que registrar bien con qué sementales obtuvimos estos cerdos que ya están en una etapa pues casi productiva, para no inseminarlos, para que no se dé monta natural, para que no haya consanguinidad. Por eso tenemos que reemplazar rápido a los sementales, porque como una hembra puede tener 2 camadas al año, tan solo en un año el ciclo de crecimiento con el ciclo productivo de cruzas, ya nos puede alcanzar la consanguinidad. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de tener un alto porcentaje de reemplazos en el caso de los machos. Y en el caso de las hembras, bueno, pues puede haber hembras que no son muy prolíficas, que no cuidan bien a sus lechones, que tuvieron un parto distóxico, qué sé yo. Entonces, entre el 30 y el 35% de mis hembras las voy a reemplazar anualmente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Muy bien, entonces vámonos con parámetro 3. Porcentaje de fertilidad a primer servicio. Eso quiere decir el porcentaje de hembras
que quedan gestantes en el primer servicio. No importa si son de primer parto, no importa si son de 6 partos, eso no importa. Es cuántas de las hembras que inseminé o que se le dio monta natural, cuántas de ellas quedaron gestantes. Porcentaje de fertilidad a primer servicio. Si tuviera yo 100 hembras que insemino, al final, ¿cuántas quedaron gestantes? Se tiene que esperar al menos entre 80 o 85% de ellas que queden gestantes. Insemino 100, 85 quedaron gestantes, pues es un rango aceptable, ¿sale? Eso es lo que tenemos que pensar. Porcentaje de hembras repetidoras, pues son las otras 15. Repetidora quiere decir que repite el estro después de 21 días, es decir, no quedó gestante. ¿De acuerdo? Por eso le llamamos repetidoras, porque repiten el estro y no quedaron gestantes. Las otras sí quedaron gestantes. Es el porcentaje de hembras que se les dio servicio, repito, y no quedaron gestantes. Si ustedes inseminaron 100 hembras y 85 quedaron gestantes, pues las repetidoras van a ser 15. ¿Sí? Si ustedes inseminaron 100 hembras, pero 80 quedaron gestantes, ¿cuál es el porcentaje de repetidoras? Pues el 20%. Entonces, repito, del 100% de hembras que inseminó, el porcentaje de fertilidad fueron las que quedaron gestantes y el porcentaje de repetidoras fueron pues aquellas que no quedaron gestantes. ¿Sí? Ahora nos vamos con días abiertos. Días abiertos son los días en los que la hembra no está gestante, ¿sí? Días abiertos son los días en los que la hembra no está gestante. Entonces, hay 114 días de gestación y el resto del tiempo son días abiertos. Tenemos que buscar un rango de 24 a 35 días abiertos. Esto cuando tenemos lactancias de 21 días. Acuérdense del ciclo productivo. El ciclo productivo eran los días en los que una hembra el ciclo productivo contemplaba días de destete a servicio, que podían ser 5, vamos a poner de ejemplo 5, más la gestación, ¿de acuerdo? ¿Cuánto duraba la gestación? Sabemos que siempre son 114 días. Más la lactancia, ¿de acuerdo?
La lactancia puede ser de 21 o 28 días. Vamos a poner 21 días. Ese es el ciclo productivo de la cerda. Esto nos daba 140 días. Si sumamos los días de destete a servicio, la gestación y esos 21 días, nos daban 140 días. ¿Cuál es la definición de días abiertos? Pues son los días en los que la hembra no está gestante. ¿Están de acuerdo que solamente está gestante 114 días? ¿Cuáles son los días abiertos? Pues este más este. Esos son los días abiertos. En este ejemplo, ¿cuántos días abiertos tenemos? 26. 26. Entonces, estamos cumpliendo con este rango ideal. ¿Qué es lo que pasa si damos nosotros 28 días de lactancia? ¿Cuántos días abiertos vamos a tener? 33. 33 días abiertos. También estaríamos cumpliendo con este parámetro. ¿Por qué nos podemos salir del parámetro? ¿Por qué se nos pueden aumentar los días abiertos? Imagínense, estos son los días de destete a servicio, ¿de acuerdo? Esto que está acá del lado izquierdo. Imagínense que ustedes estaban en la granja, pero no detectaron que la hembra estaba en estro. Del destete anterior hasta el servicio, debieron dar servicio cuando presentó el estro, es decir, 5 días después del destete. Se les pasó porque no detectaron que estaba en estro. ¿Cuántos días más se tienen que esperar? Entró en estro y se les pasó ese estro. ¿Cuántos días más tienen que esperar? 21. 21. Entonces, a esto le van a tener que sumar 21 días. ¿Están de acuerdo entonces que ya rebasaron por varios días este parámetro? Ya no van a estar entre 24 y 35 días. Por no estar atentos e inseminar, tuvieron que esperarse 21 días más. Entonces, días abiertos son los días en los que la hembra no está gestante y tienen que considerar 21 o 28 días máximo de lactancia. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Podríamos esperarnos 21 días más y no pasa nada, vamos a tener 10 lechones, sí. Pero uno de los parámetros que queremos buscar es que una hembra tenga 2.4 partos por año, o sea, en 365 días. ¿Qué es lo que va a pasar si cada parto se me va pasando un estro? Pues seguramente voy a tener pues 2 partos por año o un poco menos, ¿no? En promedio. Y alguien podría decir, oiga, pero ¿no estaremos exagerando? ¿Qué importa que tengan 2.4 partos las hembras en un año o que tengan 2? ¿A qué equivale este punto 4? ¿A qué equivale? Espero no confundirlos. ¿A qué equivale ese punto 4? Imaginen que ustedes tienen una granja de 1000 hembras. 2.4 partos por año, y si a cada parto vieran 10, serían 1000 hembras por 24 lechones, ¿estamos de acuerdo? Es decir, tengo 1000 hembras, en cada parto tienen 10 cada uno. En 2
partos ya son 20 y el 0,4 equivale a 4 lechones. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es 4 lechones por 1000? 4,000. Son 4000 lechones. 4000 lechones. O sea, un parto vale 10 lechones. En un parto hay 10 lechones. Exacto. En dos partos ya tenemos otros 10 lechones. Si logramos en promedio de producción 2,4 partos por año, estos 4 lechones equivalen a 4000 lechones en un año. Si eso lo multiplicamos por 100 kilogramos, ¿cuánto es? Por cada lechón va a crecer hasta los 100 kilogramos. ¿Cuánto es? 400,000 kilogramos. Ajá. Son 400,000 kilogramos. Y esto, kilogramo, ¿cuánto les da? ¿Cuánto, Omar? 14 millones. Ok, 14 millones de pesos que no entraron en un año en su granja por el simple hecho de no estar atentos a la presentación de estro post-destete. ¿Sí? Días de destete el ciclo pasado hasta cuando se inseminó. Por eso tiene importancia este valor de días abiertos. Entre más grande sea el número de días abiertos, entre más hayan tardado en que la hembra no esté gestante, más impacto económico habrá en su granja. A ver en el chat. Sí, con gusto, Andrea. Estábamos hablando de que tenemos en promedio en una granja 2,4 partos por hembra al año, que es este valor que está aquí. 2,4 partos por hembra al año. La diferencia entre un ciclo productivo largo y uno corto es que los días abiertos aumentan porque la gestación pues no va a cambiar, ¿no? No van a ser más días de gestación o menos días. Entonces, tenemos que buscar que el parámetro de días abiertos sea este que está aquí entre 24 y 35, porque la diferencia entre 2,4 partos por año y 2 partos por año son 4,000 cerdos más. Si yo tengo 1,000 hembras en mi granja con 2,4 partos por año, tengo 4,000 cerdos más. Y eso equivale a 14 millones de pesos al año. ¿Sí, Andrea? Ok. Déjenme borrar esto. Muy bien.
Vamos ahora con... ¿Hasta aquí hay alguna duda de los parámetros que hemos visto? Muy bien, vamos No, doctor. entonces... Ok. Vamos entonces con el sexto parámetro. Al sexto parámetro le llamamos intervalo entre partos. Y el intervalo entre partos es el tiempo en días que transcurre de un parto a otro parto. ¿Sí? Intervalo entre partos es el tiempo que transcurre de un parto a otro parto. ¿Cuánto tiempo es el ideal? Entre 138 y 156 días. Entre un parto y otro parto deben pasar entre 138 y 156 días. ¿De dónde sacamos este valor? Imaginemos que hoy es el día 1 y esta hembra está pariendo, ¿de acuerdo? ¿Es de la gestación más los días abiertos? Exacto, exacto, Omar, así de simple. Es lo que dura la gestación más los días abiertos. Si yo aquí tengo un parto, pues me voy a esperar algunos días, quizás 5, ¿no? Perdón, me faltó algo. En orden, pues tengo un parto y ¿qué sigue? Pues la lactancia. Yo ya me estoy yendo a inseminarla, perdón. A ver, espérenme tantito porque no me deja. Ya está aquí. Ok, entonces, la hembra pare, hay 21 días de lactancia. Aquí la hembra se desteta, ¿no? Se desteta. ¿Qué siguen? 5 días más. En lo que entra en servicio e insemino. Y después 114 días de gestación. Ahí puse 144, perdón. Y aquí es donde va a estar precisamente el siguiente parto. Entonces, ¿cuántos días transcurrieron de aquí a aquí? 114 más 21 más 5. Puede ser que este número aumente a 28, pero siempre, me refiero a la lactancia, perdón, pero siempre el intervalo entre partos será entre 138 a 156. O como dice Omar, pues son los días abiertos más la gestación. Seguimos con tamaño de la camada o número de lechones nacidos totales. Esto se debe obtener
en promedio, ¿sí? Entonces, el número de lechones nacidos en total, pues es eso, ¿no? La suma de los lechones nacidos vivos o muertos en todos los partos de mi banda o de mi lote, que por cierto ahorita los vamos a revisar, dividido pues entre el total de hembras. ¿Sí? Total de lechones vivos o muertos entre el total de hembras. Y me va a salir pues un promedio de cuántos lechones por hembra tengo. Total de mi camada. Normalmente en hembras primerizas de 8 a 13, en hembras de segundo o tercer parto de 9 a 12, hembras de tercer a sexto parto de 9 a 11. El siguiente parámetro es el número de lechones nacidos vivos, es decir, de los 13 que nacieron, ¿cuántos son vivos? ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. Sumo todos los lechones nacidos en mi lote, nacidos vivos, y lo divido entre el número de hembras que parieron. Eso es la única diferencia. Aquí lo único que estamos viendo son lechones nacidos vivos promedio. ¿Sí? Lechones nacidos vivos promedio. Y tenemos pues variaciones respecto a el número de lechones nacidos vivos si movemos las lactancias, que es lo que les comentaba hace un ratito en la diapositiva anterior. Si tenemos lactancias de 21 días, por ejemplo, o 28 días, pues el promedio por hembra es de 21 lechones vivos. Si tenemos lactancias un poco más largas, va disminuyendo un poquito el número de lechones promedio, como lo pueden ver aquí. ¿De qué va a depender esto? Bueno, pues también qué tan bueno sea el semen que usan o el semental, la prolificidad de la raza genética que están usando, ¿no? Entonces necesitan considerar varios aspectos, pero estos son los promedios. Nos vamos ahora con el siguiente parámetro que es muy similar, pero aquí es número de lechones nacidos vivos por hembra por parto. Ya no vamos a promediar nada en el sentido de el lote de producción, el total de muertos o total de vivos, etcétera. Aquí nos vamos simplemente con la hembra. Número de lechones nacidos vivos por hembra por parto. Son los lechones nacidos vivos de una hembra en un parto, ¿no?
Simplemente, ¿cuántos nacieron vivos? Entre 8 y 12. Entre 8 y 12 lechones nacidos vivos. Si nosotros, en este mismo parámetro, para no confundirnos, en este mismo parámetro, esta misma hembra, podríamos sacar 3 valores. En esta misma hembra, ¿cuántos lechones totales nacieron? En esta misma hembra. Imaginemos que nacieron 15. Perdón los números, ¿eh? Lechones nacidos totales, 15. Si yo les digo lechones nacidos vivos, 12. ¿Cuál es el número de lechones nacidos muertos? Tres. 3, ¿de acuerdo? Pero estamos enfocados en esta hembra. De un total de lechones, ¿cuántos nacieron muertos? ¿Cuántos nacieron vivos? Ahora vámonos con el parámetro 10. El parámetro 10 es número de lechones nacidos muertos, pero en promedio, como lo estábamos haciendo hace un ratito. Son los lechones muertos antes y durante el parto. Son los lechones muertos antes y durante el parto. Se suman los lechones nacidos muertos de todas las camadas evaluadas y se divide entre el número de hembras que parieron en ese lote. ¿Sí? Entonces, tenemos entre 0.13 y 0.81 promedio de lechones nacidos muertos por camada. Obviamente no hay medios lechones ni 0.1 de lechón. Y este valor sale porque puede haber camadas en donde no haya muertos, ¿de acuerdo? Puede ser que los 12 nacieron vivos. Y en algunas camadas sí hay muertos, por eso salen decimales, porque es un promedio del total de las camadas que parieron. Nos vamos con el parámetro 11. El parámetro 11 es porcentaje de mortalidad durante la lactancia. Porcentaje de mortalidad durante la lactancia. Ya pasamos cuántos muertos, cuántos vivos, cuántos totales tenemos al parto. Ahora nos enfocamos a la lactancia, que es la siguiente etapa productiva. El porcentaje de mortalidad durante la lactancia es un número expresado en porcentaje de los lechones que mueren durante la lactancia. Hace tiempo, déjenme hacer un paréntesis. Cuando yo estudié, no sé por qué me daba mucho coraje, los exámenes que tenías que describir tal cual estaba en la diapositiva o lo dijo el profesor. Creo que no tiene sentido. Si ustedes lo entienden, es lo único que tiene sentido, no la definición, ¿de acuerdo? Digo, porque ahorita veo que están apuntando, está bien, pero cuando ustedes ven un título como este, porcentaje de mortalidad durante la lactancia, no hay mucho que aprender nuevo, ¿no? O sea, saben qué significa
o cómo sacar un porcentaje de mortalidad durante la lactancia. Las definiciones no me preocupan, me preocupa que lo entiendan. Los rangos son entre 10 y 14% en una granja semitecnificada y entre un 5 y 10% en una granja tecnificada. ¿De qué va a depender esto? Pues de los cuidados y de las instalaciones. Si pudiéramos eliminar ese porcentaje de mortalidad, pues sería genial. Vamos con el parámetro 12, que es peso individual al nacimiento. Peso individual al nacimiento. Es el peso promedio de los lechones de una camada. Este valor lo vamos a estar utilizando pronto. El peso promedio del lechón es de entre 800 gramos y 1800 gramos, ¿sí? Así pequeñitos como los ven en la imagen van a nacer los lechoncitos. Pesan, los más grandes, pues no más de 2 kilogramos. Peso individual al nacimiento entre 800 y 1800 gramos. El siguiente parámetro es peso de la camada al nacimiento. Lo único que tienen que hacer es sumar cada uno de los pesos de los lechones nacidos vivos de esa camada. Porque el parámetro que está pidiendo es peso de la camada al nacimiento. Depende del tamaño de la camada, ¿no? Pero entre 11 y 12 kilogramos va a pesar una camada de 8, 9, quizás hasta 10 lechones. Si las camadas son más grandes, ese parámetro aumenta. Doc, me surgió una duda. Sí, En el de peso individual al nacimiento, entonces, también se pesa, o bueno, se promedia también junto con los que nacieron muertos. puedes obtener los dos, pero normalmente es un promedio de todos los lechones de la camada. Si lo hicieras de manera individual, sería para dar seguimiento a... Después vamos a ver identificaciones, ¿no? Pero el lechón que se identificó con el número 5, por ejemplo, pesó 1 kilogramo 800 y es el lechón que mejor creció. Es para dar un seguimiento individual. Normalmente, aunque el rango es ese, individual, es decir, un lechoncito va a pesar entre 800 y 1800 gramos, siempre lo promedias. Siempre sacas como un mínimo y un máximo. Cuando tú tienes lechones menores a 800 kilogramos, ya no son, perdón, a 800 gramos ya no son viables. Y normalmente tienes que voltear tu mirada a ver qué pasó durante la gestación. A lo mejor se enfermaron, inútero ya no recibieron la misma irrigación y nacieron muy débiles y normalmente van a morir. Pero en general, Omar, siempre va a estar en esos rangos y el parámetro de peso individual será un promedio.
Muy bien. Días de lactancia. Es el tiempo en el que la hembra está amamantando a sus lechones, ¿sí? En una granja tecnificada va de 14 a 28 días. Nosotros lo hemos estado manejando 21 días y les pido que así lo sigamos manejando. Pero es simplemente para que sepan el rango, 14 a 28 días. Y en una granja semi-tecnificada, de 21 a 42 días. El que vaya de 14 a 28 días, ¿de qué depende? ¿De lo rápido que los quieran sacar o por qué? Sí, César, normalmente está asociado, o sea, la lactancia está asociado a querer tener más partos por hembra al año, y eso equivale pues a un poco más de lechones. Como el ejercicio de los 2.4 partos por hembra al año contra 2, algunas granjas han querido tener un poco más de lechones y dicen, bueno, pues entonces hay que reducir los días abiertos, entonces bajan a 18, bajan a 16 o a 14 días, y eso les va a dar un poquito más de lechones por hembra por año. Sin embargo, aunque ya hay alimentos, les llamamos preiniciadores, es decir, el lechoncito a partir de los 5 días tiene que empezar a recibir alimento que es una leche buenísima. O sea, ustedes podrían probar un alimento preiniciador y es riquísimo. Es más, huele muy bien. Hasta, hasta se me antojó. Es que de verdad, ustedes han probado, no sé yo por qué de niño tenía esa costumbre. Yo me iba a buscar pues no era una alacena como tal, nido de mi hermanita, porque me encantaba así a cucharadas. Así sabe Bueno, muy nomás me rico, acuerdo así de de veras que es escuchar. riquísimo, sabe bien bueno. Entonces los lechoncitos reciben una leche muy similar, de veras que está buenísima. Es una leche, pero tiene que ser líquida. Ajá. Tiene que ser líquida porque el polvito, como ellos meten pues su jeta, no agarran una cuchara y se la ponen directamente en la lengua, es líquida, pero es altamente palatable. Los lechoncitos prácticamente al día 12 les gusta más esa leche, ese alimento preiniciador, que amamantarse de su madre. Entonces sí hay posibilidad de destetarlos temprano, ¿no? A los 14, 15, 16 días. El problema de ello es que la cantidad, no, más bien el gasto, no en la cantidad, el gasto en los alimentos preiniciadores es alto porque son muy caros. Entonces, las granjas tienen que evaluar si conviene más invertir en alimentación de preiniciación para destetarlos pronto, o les conviene más dejarlos 21 días y que se desteten pues prácticamente sin mucha inversión. Mamá Irani dice que sí sabe buena, Ade también. Se refieren a la de... ¿Se refieren a la de los cerditos? ¿Ya la han probado? ¿O se refieren a la La leche leche nido, nido? ¿no? Yo creo. Sí. Sí, a eso. Creo que a la de los cerditos. No pasa nada, ¿eh? Si ustedes de repente están... Digo, tampoco vayan a tomar la del comedero del lechón. Si tienen
digamos, la oportunidad de abrir una nueva antes de vaciar la pruébenla y de verdad que es sustituto de leche, pero de alta calidad, ¿eh? O sea, no crean que le estamos dando cosas raras al cerdo. Son omnívoros, como nosotros, son muy delicados y se cuida todo, ¿no? Se cuida todo en ese alimento preiniciador. Por eso son muy caros, de hecho. Muy bien. Después de las carnitas, el postre será cucharadas de leche nido, para quien guste. Ok, vámonos con, ya vimos de lactancia, nos vamos con las últimas dos diapositivas. Lechones destetados por hembra por parto. Reitero la importancia de entender el título, no la definición, pues lo único que necesito es ver durante la lactancia cuántos sobrevivieron, ¿no? Nacieron, imaginemos que tenemos el mismo ejemplo, 15 lechones nacidos totales, ¿de acuerdo? Creo que lechones nacidos vivos dijimos 12. Y bueno, lechones nacidos muertos serán 3. De acuerdo. 3. Entonces, lechones nacidos vivos 12 y son los únicos que vamos a contemplar en este parámetro, ¿sí? Porque la lactancia, pues solamente la tuvieron ellos. Esos 21 días de lactancia solamente hacia ellos. Aquí el valor está muy bajo porque pensamos que podían ser 9 lechones nacidos vivos, ¿no? O sea, me refiero en el ejemplo. Sin embargo, si tenemos camadas grandes y son 12 lechones nacidos vivos, pues esperemos que no más de uno muera durante la lactancia. ¿Por qué pueden morir los lechones durante la lactancia? Pues a lo mejor estaban dormidos, su madre estaba cansada, se echó y los aplastó, ¿no? Es algo muy común. Después vamos a ver diseño de jaulas para que vean cómo podemos evitarlo, pero esto es común, o sea que de los 12, uno o esperando que ninguno durante la lactancia muera. Lechones destetados por hembra por año. Cuando ustedes tienen un registro de producción, es decir, están apuntando todo, pueden saber de esa hembra si tuvo 1, si tuvo 2, si tuvo 3 partos, ¿no? Pero también pueden saber cuántos nacieron en total, cuántos murieron y cuántos, pues, destetaron. Seguimos con el promedio de 9, me refiero este valor, ¿no? 8 o 9 lechones por camada. Una hembra que tiene 9 lechones, pues puede destetar hasta 19, pero las hembras que tienen 12, como este ejemplo que pusimos aquí arriba, lo ideal es llegar a destetar 26 hembras por, perdón, 26 lechones por hembra, ¿sí? ¿De qué va a depender eso mucho? Pues de la raza. Hay razas muy prolíficas que les comenté, también vamos a ver razas después, pero pues entre más prolífica sea la raza, más lechones vamos a destetar. Ahorita buscamos destetar 26 lechones por hembra al año. ¿Qué me pusieron en el chat? A Mayrani es de las mías, le gusta la leche de nido, no he tenido oportunidad de probar la de cerdos. El quinto también es. Ay, perdón, a Mayrani, pensé que la habías enviado a todos. Yo ya estoy aquí poniendo lo que me mandaste en el chat. Está rica esa leche de cerdo. Es más, yo les podría decir que
creo que es más palatable la lechita de los cerdos, el sustituto de leche, que la de los niños, ¿eh? Créanme. Muy bien. Entonces, seguimos con el parámetro 17, peso individual al destete del lechón. Estos valores los pueden apuntar, pero no les hagamos mucho caso en el sentido de el uso. No conozco hoy en día una granja que se vaya a lactancias de 35 o 56 días, ¿eh? O sea, los pueden apuntar como dato, pero créanme que no es común. Entonces, recuerden, lactancias de 21 días, el peso individual de cada lechón al destete es de 5.5 a 6.8 kilogramos. Nacen pequeñitos, ¿no? 800 gramos o el más grande de 1,8 kg. Al destete, es decir, 21 días después, ya pesan de 5.5 a 6.8 kilogramos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, ¿qué era el 26 en lechones destetados por hembra por año? Ah, lo que comentaba Carla, me voy a ir una o dos diapositivas atrás. Aquí, mira. En este ejemplo, hablamos de razas que pueden tener normalmente de 8 a 9 lechones. Y que las camadas de 8 a 9 lechones pueden estar entre 11 y 12 kilogramos. Hay razas muy prolíficas que pueden dar hasta 12 lechones nacidos vivos o 13 lechones, incluso hay hasta 14 lechones. Ajá. Entonces, este valor de este ejemplo, este número de 8 a 9 lechones es para estos lechones destetados por hembra por año. De las hembras tienen 9 lechones par parto, pero de las hembras tienen hasta 12 o 14 lechones. Los destetados que buscamos son hasta 26 lechones, hasta 26 lechones destetados. La diferencia es la raza. Normalmente, por ejemplo, las razas más prolíficas son la Landras y la Yorkshire, que ambas son de Inglaterra y que por ahí en una diapositiva las vimos. Esas son las hembras más prolíficas y normalmente cada camada van a tener 12 o 13 o 14 lechones vivos. De ellas vamos a esperar este número de lechones destetados de esas razas, ¿de acuerdo? Ok, gracias. ¿Y de qué, Carla? Muy bien. La última diapositiva. Peso de la camada al destete. De la camada, no peso individual al destete. Peso individual al destete la acabamos de ver. Peso de la camada. Pues puede llegar a pesar entre 42 y 60 kilogramos. ¿De qué va a depender? Pues prácticamente del número de lechones de esa camada. Del número de lechones de esa camada. Número de partos por hembra al año. Aquí ya estamos hasta 2.4 para que lo cambien, por favor. El rango va de 2 a 2.4 partos por hembra por año.
el parámetro número 20 son los días de destete a primer servicio. Este parámetro ya lo hemos visto en repetidas ocasiones. Hace un ratito lo puse así, como DS, ¿no? Días de destete a servicio. Después de la lactancia, que es cuando se van ellos a destete, ¿cuántos días tarda de ese momento a presentar el estro y que se puede inseminar? Pues el rango podría ser entre 4 y 15 días. Va a depender del sistema. No sería de la clima fecha, o sea, no sería desde la cara hasta la fecha de su primer servicio, porque si sería el celo, pues puede ser que no quede gestante, ¿no? Exacto, exacto. Sí, César. Ustedes destetan a la hembra y entra en estro, ¿sí? La inseminan. Pueden pasar 5 días, que es lo que hemos manejado, pueden pasar 4, pueden pasar 2 días de destete a primer servicio. Y lo que tú comentas es importante porque hay algunas de esas hembras que si no quedan gestantes, después de 21 días vamos a tener que volver a inseminar. Sin embargo, eso se llama, César, días de destete a servicio efectivo. ¿Qué quiere decir? Que se destetó di una inseminación, no la cuento porque no quedó gestante. 21 días después vuelvo a inseminar y ahí sí quedó gestante, ¿sí? Entonces, días de destete a servicio efectivo, desteta hasta que recibe un servicio que sí le permite quedar gestante. ¿Sí? Días de destete a primer servicio o días de destete a servicio efectivo. Puede ser que no haya quedado gestante en el primer servicio y hasta 21 días después fue el servicio que sí quedó gestante. Muy bien. Pues hemos terminado el tema de hoy, que eran parámetros de producción, hacer algunos cálculos. Y bueno, ahorita con la computadora, con el celular, ya no es necesaria una calculadora, ¿no? Nada más para que empecemos a usarla y si tienen alguna calculadora. Sí, Paola. ¿Le puede regresar ¿A esta, Pau? No, a la de la 8 a la 11. A la siguiente. Esta. Sí, gracias. Sí, ¿de qué? Estuve revisando y parece que no tuvieron problemas con el cálculo de las bandas y del número de hembras por banda. Adelante, Olivia. Yo estoy de altas y bajas y todavía no me han dicho nada del... Sí, ahorita te quedas, por favor,
favor, Olivia, para explicarte cómo estamos trabajando. Gracias. Sí. Entonces, no sé si alguien tenga dudas o se habrá quedado con algunas dudas de la segunda tarea que fue cálculo en bandas. ¿Nadie? Ok. Pues entonces... Disculpe, doctor. Sí, Jessica. Bueno, yo no tengo duda como tal, solo no sé si lo estoy enviando al correo correcto. Tengo dos de usted. Bueno, es que uno es con punto .mx y otro no. Entonces no sé si le han llegado. Con el punto MX, por favor. Ah, ok. Pero sí le han llegado mis tareas. Sí, de hecho, yo tengo una tabla de registros. Una disculpa que no he podido acusar de recibido porque primero recibo y empiezo a revisar. Hoy o mañana les contesto de recibido en cada una de sus tareas para que sepan que ya las tengo contempladas, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. ¿De qué? Cuídate. Muy bien, entonces, ¿dudas hasta hoy? ¿Nadie tiene dudas? Ok, perfecto. Entonces, déjenme ver, tengo dos chats por aquí. Ok, nos vemos el lunes. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Saludos. luego, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego. Cuídense, que estén muy bien. Saludos.